Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias por su puntualidad. Les solicito muy especialmente, recuerden mantener sus equipos de telecomunicación en vibración o silencio si es posible. Vamos a continuar con nuestra agenda académica del día de hoy. Daremos paso al panel ¿Qué es la tercerización? Doy una especial bienvenida a nuestros panelistas de este segmento, al señor Enrique Borda Villegas, a la señora Catalina Perafán de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI y al señor Carlos Paz, director jurídico de Eficacia. Bienvenidos y adelante, doctora. Gracias. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar un poco antes de subir al panel y decidimos que lo mejor era ir un poco de lo general a lo particular. Por eso yo voy a empezar con un panorama general a nivel internacional de la tercerización como es vista en el campo internacional y sobre todo en las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Luego Carlos va a pasar a tocar un tema mucho más puntual de la legislación colombiana y de las relaciones laborales colombianas y por supuesto pues Enrique nos va a dar la visión de cómo se realiza la inspección y cómo ve y cómo ha visto el Ministerio del Trabajo el tema de la tercerización y de la nueva regulación que se expidió en ese tema. Quisiera saber si tenemos presentación. Bueno, no tenía una presentación. Listo. Yo voy a empezar y vamos moviendo la presentación. A ver, ¿por qué las legislaciones del mundo regulan la tercerización laboral? Evidentemente, siempre, gracias, los hechos preceden las normas. Primero están los hechos y a eso le sigue la regulación. En el campo internacional, por supuesto, las empresas están en un devenir de relacionamiento global y en el que la producción hace necesario que los costos muchas veces se abaraten, se equilibren a nivel mundial. Entonces, la legislación debe buscar una flexibilización en el campo laboral que siga ese mismo devenir de los hechos de lo que las empresas hacen en su propia devenir comercial. Este nivel de competencia entonces exige que haya unas relaciones entre proveedores y beneficiarios. Exige también que haya una especialización por parte de las empresas y que por esto pues las empresas que saben hacer lo que saben hacer mejor lo hagan y otras empresas se dediquen a hacer lo que saben hacer ellas. Me refiero a que una empresa no es difícil que lo sepa hacer todo, es difícil que sepa producir un bien y sea especialista en transportarlo y sea especialista en sacar cuentas, es difícil que eso ocurra. Entonces, lo que se busca es que haya una especialización de los negocios. Eso es un punto clave de las relaciones comerciales y así lo detectamos. ¿Cómo se define la tercerización? A mí me gusta mucho esta definición porque me parece que tiene unos elementos que encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que encontramos además en las legislaciones del mundo. Dice, es el proceso por medio del cual se transfieren actividades dentro de la cadena de valor a proveedores seleccionados, los cuales actúan con plena independencia. Me gusta mucho esta definición porque yo encuentro ahí tres elementos. El primer elemento que encuentro es la transferencia de actividades. No se transfiere personal, eso es muy importante entenderlo. Lo que ocurre en la tercerización es que hay unas actividades que un beneficiario requiere y que un proveedor se las da. Esos proveedores, como dice la definición, deben ser normalmente proveedores especializados en esas actividades, que son la necesidad de la empresa. Y sobre todo, algo que por supuesto haremos todos énfasis, deben actuar con plena independencia. Esta definición es una definición internacional de lo que es la tercerización, pero si ustedes van al Código Sustantivo del Trabajo, y lo mencionará Carlos, es muy similar a lo que encontramos en Colombia. Yo quería hablarles un poco
del tema de empresa sostenible en este punto. A mí me parece muy importante porque la tercerización está ligada con la sostenibilidad de las empresas y de los negocios y de las cadenas de valor. El concepto de empresa sostenible es una definición que acuña la OIT de manera similar a el concepto de trabajo decente y que para nosotros es de gran utilidad en el estudio de esos temas. La empresa sostenible está enmarcada dentro de la definición más amplia de desarrollo sostenible, según la cual se busca que el progreso satisfaga las necesidades presentes sin que se comprometan las futuras. Así deben funcionar las empresas, en una interrelación entre lo social, lo ambiental y lo económico. Debemos poder sostener hacia el futuro las empresas, es decir, que sean empresas viables, que puedan estar en un mercado productivo y que puedan realizar relaciones comerciales con libertad, pero también con todo el cumplimiento de las normas. Nosotros creemos que es importante, es decir, la ANDI siempre ha pensado que hay que hacer un énfasis especial en este concepto de empresa sostenible siempre que busquemos mirar la legislación nacional. Es un concepto que tiene pleno desarrollo en materia de tercerización y que nos indica cómo las sociedades son prósperas cuando las empresas son prósperas y a la inversa, las empresas son prósperas cuando las sociedades son prósperas. De otro lado, la legislación debe ser una legislación clara, debe garantizar seguridad jurídica. Esos son los elementos fundamentales que nosotros buscamos en un gobierno, en un Estado, para que las empresas puedan desarrollarse en esa prosperidad y para que las sociedades, como les digo, pues puedan recibir esos beneficios de la prosperidad empresarial, como por ejemplo el desarrollo del empleo, que haya más empleo, más trabajadores, solo puede ser posible si hay más empresas. Si hay empresas que bajo la legalidad, bajo la seguridad jurídica se desarrollan dentro de sus cadenas de valores o de producción. Otro punto que nos parece importante y que estoy desarrollando dentro del marco es el punto de la consolidación y sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa. Esto es importante porque en las cadenas de valor, las pequeñas empresas cuando inician su desarrollo comercial, pues claro, no están consolidadas y necesitan un apalancamiento financiero, necesitan un relacionamiento con empresas mayores. Colombia tiende hacia un panorama donde buscamos que haya mucha más clase media, buscamos que haya mucha más desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. La tercerización a los ojos de la ANDI colabora plenamente con esta visión de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Como les digo, no es posible que una empresa esté inserta en el mercado nacional y en el mercado mundial y lo haga sola y lo haga aisladamente. Entonces nos parece que es un punto que debemos siempre tener en cuenta y que es muy importante en el tema de la tercerización. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, no ha sido ajena desde hace mucho tiempo al tema de la tercerización y el outsourcing. De hecho, ha expedido un gran número de normas en esta materia. Son normas que de hecho el Código Sustantivo del Trabajo recoge y desarrolla. Yo las quiero mencionar porque son normas que por sí solas clarifican el panorama de la contratación laboral y por eso me parecen de gran utilidad. Esto lo encontramos en la resolución relativa a la relación de trabajo que fue adoptada en 2003 por la OIT, es la resolución número 91 y me da tres conceptos fundamentales. El primero es el concepto de trabajo disfrazado, el segundo es el concepto de trabajo ambiguo, relación de trabajo ambiguo y el de trabajo triangular. Las dos primeras tienen mucha relación. El trabajo disfrazado es aquel donde un empleado parece otra cosa, parece una relación civil o comercial, pero realmente lo que hay es un trabajador. Entonces, ¿qué hay? Hay un disfraz.
de la relación laboral. Lo mismo es la relación de trabajo ambigua. La OIT dice, es esas relaciones donde realmente cabe una duda de si hay o no una relación de trabajo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el principio de contrato realidad, que recoge nuestra legislación laboral y que ya la OIT lo había desarrollado. Finalmente tenemos la relación de trabajo triangular, que no es algo que esté prohibido, simplemente nos están diciendo que es esa relación donde va a haber, además del empleador, un beneficiario para el cual el trabajador presta sus servicios. En Colombia esto se llama empresas de servicios temporales. Hay un empleador, hay un beneficiario que es la empresa y está el trabajador que presta sus servicios. Ahí hay una triangulación. ¿Qué dice la OIT? Esto es perfectamente válido si usted tiene claro quién es el empleador, cuáles son sus funciones y a quién le corresponde darle, proveer unas garantías y unos derechos a los trabajadores. Finalmente, me parece importante en este punto de la OIT recalcar el tema de la recomendación 198 de la OIT también, que habla de que la Política Nacional de Protección de los Trabajadores vinculados por una relación de trabajo no debe interferir en las relaciones civiles y comerciales. Me pareció importante traerlo a colación porque muchas veces hemos oído historias de personas desinformadas donde pareciera haber una pugna entre lo civil o comercial y lo laboral. Eso no es así. Cuando hay una relación civil o comercial y la relación civil o comercial es clara, existe. Y cuando hay una relación laboral, esta también existe con sus propias condiciones. Por supuesto, si hay subordinación, ya podremos entrar un poco más en ese detalle, estamos en una relación laboral. Si no, y hay otras características, estamos en una relación civil o comercial. Lo que quiero decirles es claro a nivel internacional, lo que también es claro para la legislación colombiana, no siempre en la práctica, pero de hecho lo es, son relaciones distintas, con naturalezas distintas y por tanto con elementos distintos. Yo no voy a profundizar mucho en la expedición del decreto 583, pero sí quiero mencionar un poco cuál fue el papel de o cómo vio la ANDI, cómo ve la ANDI la expedición de este decreto. Es la norma nueva, para los que no conocen, que regula el tema de la tercerización y que desarrolla muchos de los principios que ya conocíamos desde el Código Sustantivo del Trabajo. De manera general, hay unos antecedentes de la norma que de hecho los podemos ubicar en el año 2011, cuando se firma con los Estados Unidos el Plan de Acción en materia laboral, y el año precisamente en que viene una misión de la OIT a Colombia. Estos dos elementos concurren y se hace una vigilancia especial al tema de cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué? Porque las cooperativas, si bien legalmente estaban perfectas en papel, pues estaban en la práctica incurriendo en unas ilegalidades. Según información que recogimos del Ministerio, a hoy se liquidaron cerca de 2.000 cooperativas de trabajo asociado. Es decir, es una figura perfectamente válida, está regulada por la OIT, hay sistemas de cooperativas muy interesantes, pero cuando en la práctica se están desnaturalizando y desdibujando, pues entra el Ministerio a regularlas. Esto por, como les digo, una petición especial que se da en esos años por la OIT y el gobierno de Estados Unidos. En ese marco se expide el decreto 2025 que regula el tema de las cooperativas y la ley 1429 específicamente en el artículo 63. Ya hablaremos un poco de eso, pero estas dos normas que regulan el tema de las cooperativas, que se dan en esta situación especial de veeduría por parte de organismos internacionales o de gobiernos extranjeros, trae el concepto especial de actividad misional permanente. Ese concepto que vemos en el decreto surge realmente con estas normas, que son unas normas de rango legal. El concepto de actividad misional permanente tiene un desarrollo especial y
que ya profundizaremos. Sigo con el tema de los antecedentes rápidamente. La ANDI entonces empieza a participar en foros que se hacen con el Ministerio del Trabajo, foros que se hacen con la OIT dentro del marco del proyecto de cooperación que tenemos con Estados Unidos para capacitar a los inspectores del trabajo en el tema de tercerización, porque realmente reinaba una confusión, no se sabía, no se interpretaba correctamente la norma, este artículo 63, este decreto 2025, se utilizaba para regular todo tipo de figuras, no obstante, su génesis se da en el tema de las cooperativas. Entonces, esas dificultades hicieron necesario un desarrollo de programas de capacitación por parte del Ministerio y de la OIT, en los que nosotros participamos y, por supuesto, los trabajadores también. Y lo que nosotros estamos viendo con preocupación era que se estaba interpretando que toda la tercerización era ilegal, que no solo las cooperativas, sino que toda la tercerización era ilegal. En ese sentido, pues empezamos en un trabajo decidido para buscar contrarrestar esto, por medio también nosotros de difusión en todas las ciudades, con los empresarios, pero veíamos que no era suficiente. A principios de este año, encontramos cómo se iba a expedir este decreto, enviamos unas comunicaciones al gobierno y al ministerio porque para nosotros era del mayor interés aclarar el tema. El tema, como les digo, que reinaba en el ambiente y era que toda la tercerización era ilegal o que la tercerización en actividades misionales permanentes era ilegal. De esas comunicaciones, posteriormente, pues, el ministerio expide el decreto y del decreto yo quiero resaltar solamente algunos puntos. El decreto da plena aplicación al tema del contrato realidad. Es básicamente el principio que está en el Código Sustantivo que me dice, si usted ve una relación de trabajo, dígalo. Inspector del trabajo, defínalo. Existe entonces el principio de contrato realidad, lo entroniza. Define la tercerización, define que se puede tercerizar y que esto es legal, tanto en actividades misionales permanentes como en actividades que no sean misionales permanentes. Es decir, el mensaje es, tercerizar es posible siempre y cuando usted cumpla la ley. Es otra conclusión que tenemos del decreto. Los inspectores del trabajo, ¿qué van a tener? Unos criterios indicativos que por sí solos no sirven de fundamento para que haya una sanción, pero que van a servir para que el inspector tenga unos elementos y que pueda determinar en qué marco o cómo se están dando las relaciones laborales en esa empresa. Entonces son unos criterios que no son unos indicios, no son unos hipótesis sanción, pero le da al inspector unas herramientas de entendimiento. Se elimina la facultad del inspector del trabajo de decretar una relación laboral. De pronto no es correcto decir se elimina, eso nunca ha estado, pero se aclara que el inspector del trabajo no puede decretar una relación laboral ni tampoco derechos individuales, esto le corresponde al juez del trabajo. Las empresas, este es un llamado que hacemos, deben ser muy cuidadosas en el seguimiento a sus proveedores del cumplimiento de la ley laboral. Esto siempre va a estar, cada vez es un llamado más fuerte desde el punto de vista internacional. En la OIT vamos a hablar de cadenas de suministro ahorita en junio y se pide una veeduría mayor por parte de las empresas de toda su cadena de proveedores. Es decir, el mensaje es contrate con personas serias, contrate con personas que tienen las herramientas, que tienen la facilidad para manejar sus trabajadores de manera independiente. Finalmente, pues la ANDI va a buscar una participación en la capacitación y el desarrollo que se haga del decreto. Esta norma es muy nueva, esta norma casi que todavía no se ha implementado, entonces estamos a puertas de ver cómo va a ser y lo que nosotros vamos a hacer es estar ahí al pendiente, mirando, capacitando a los inspectores, a las mismas empresas,
Entonces está todo por hacerse, pero creemos que es un marco jurídico importante que sobre todo aclara que la tercerización en Colombia es válida y que es válida en todo tipo de actividad. Bueno, Catalina, muchas gracias. Creo que es un brochazo sobre el tema internacional. Ahora me corresponde a mí conversar con ustedes un poco sobre el tema en Colombia. Mientras me ayudan con mi presentación, unos datos iniciales. El primero de ellos, para el año 2011, el sector servicios representaba el 55% del Producto Interno Bruto, ¿no? En el 2014, esa cifra subió al 64%. El 34% de la inversión extranjera va enfocado al tema del sector servicios. Y adicionalmente, más del 60% de la contratación laboral hoy en Colombia corresponde al tema del sector servicios. Entonces, regular temas alrededor del tema de servicios es realmente importante para la economía nacional. Aquí en la presentación que me van a ayudar a ponerla, voy a explicarles a ustedes un poco el tema del marco normativo, porque la realidad es que este tema de la tercerización tiene un contexto muy especial, y es que en el año 2006, es decir, hace 10 años, cuando estaba el tema de la negociación con el TLC, habían 3 cosas que a los americanos les parecía que era bastante curioso que ocurría en Colombia. Primero, la persecución sindical, ¿no? El segundo tema, el fortalecimiento del Ministerio del Trabajo. Casi no habían inspectores de trabajo en ese momento, y hoy tenemos cientos de inspectores de trabajo. El doctor Borda nos podrá decir con precisión cuántos son, pero están cercanos a los 900 o 1000 inspectores, según entiendo yo. Y el tercer punto es el tema de las cooperativas y las precooperativas de trabajo asociado. ¿Cómo así que en Colombia hay relaciones de trabajo y no se cumplen los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores porque simplemente sacan a esas personas de la legislación laboral para que sean reguladas, digamos, de otra manera? Entonces, dado esa situación, el gobierno nacional expide nada menos que la norma que tú estabas hablando de la ley 1429, del artículo 63, que puso en cintura el tema de las precooperativas y las cooperativas de trabajo asociado en Colombia, y por primera vez acuña el término actividad misional permanente, ¿no? Eso ha generado pues un debate importante en todo el tema de la comunidad de abogados laboralistas. Adicionalmente, en ese mismo año, pues para fortalecer el tema del Ministerio del Trabajo, esa misma ley sube las sanciones del Ministerio del Trabajo de 200 salarios mínimos a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso lo trajo esa norma. Más adelante, cuando estaba la administración del doctor Pardo en la cartera del Trabajo, sale un decreto, que es el decreto 2798, que la verdad duró muy poquito porque fue derogado posteriormente por otro decreto, porque simplemente se decía que el decreto no había pasado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ¿de acuerdo? Pero ese decreto trató, digamos, de establecer unas modalidades de vinculación en la tercerización, unas modalidades para explicar un poco ese tema del artículo 63, de cómo funcionaba ese tema de la actividad misional permanente. Entonces, cuando se cae el decreto en el año 2014, la Corte Constitucional saca un importante fallo para todos los empresarios que trabajamos en el sector servicios, que es un fallo que dijo que todos los procesos de tercerización en Colombia son válidos siempre y cuando no se haga para hacer relaciones laborales disfrazadas. Catalina estaba hablando un poco ahora de los conceptos de las relaciones triangulares y el tema de las relaciones laborales disfrazadas, y la Corte Constitucional entonces trae ese concepto que es muy importante, es una sentencia de la Corte Constitucional. Y adicionalmente, entonces, a partir de este año, que el doctor Borda nos va a explicar un poco más, porque fue la persona que estuvo, digamos, al frente de todo este proceso desde el Ministerio del Trabajo, pues sale el decreto 583 del 2016. Entonces, esto es un poco la evolución de los últimos 10 años en lo que tiene que ver con el tema de tercerización en Colombia. Ahora, vamos a entrar en un tema que es supremamente importante, que es, yo le llamo es como el cuadro de mando de relaciones laborales. Si uno entiende este cuadro, uno entiende relaciones laborales en Colombia, para todos los que estamos en este auditorio. Hay que entender que en relaciones laborales hay unas relaciones verticales y hay unas relaciones horizontales, ¿de acuerdo? No hay más relaciones laborales. Las relaciones verticales son las relaciones que tiene ese empresario, ese empleador con sus trabajadores de manera directa, que es el contrato de trabajo directo, esa es la primera modalidad. Pero en esas relaciones verticales, en donde hay la subordinación,
También hay otro tipo de entidades que hacen relaciones verticales, que son las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales están reguladas por la Ley 50 de 1990 y es la única entidad que puede mandar trabajadores en misión a un empresario para que ese empresario le dé órdenes a esos trabajadores. Es la única entidad, porque hay dos formas entonces en las relaciones verticales: el contrato, mi trabajador directo, y el trabajador en misión que viene contratado a través de una empresa de servicios temporales que, como lo decía Catalina, también la OIT ha hablado de eso, de que la triangulación existe cuando existen unas normas y es un tema que no viole derechos, porque la realidad es que la Ley 50 del 90 regula el tema de las empresas de servicios temporales y hace perfectamente válida la subordinación a esos trabajadores cuando trabaja 6 meses hasta por 6 meses más. Artículo 67 de la Ley 50 del 90. Esas son las relaciones verticales. Después vienen las famosas relaciones horizontales, en donde se dan realmente las relaciones de las empresas de BPO, de KPO y de ITO, que somos los que estamos acá. Estas relaciones horizontales también se llaman relaciones independientes. ¿Y por qué son horizontales? Porque es un empresario con otro empresario. Un empresario no le da órdenes a otro empresario. Un empresario le da órdenes a sus trabajadores, pero no le da órdenes a otro empresario. Y esos empresarios que están a este lado tienen que trabajar con gobernabilidad, tienen que tener gobernabilidad de su propio personal. Esa subordinación no está delegada para nada a ese empresario. Ese empresario lo único que tiene con esas entidades que están en la parte horizontal son los actos de coordinación que quedan establecidos en los contratos comerciales que se suscriban para que las entidades que están en las relaciones horizontales puedan ofrecer procesos o resultados. Procesos o resultados. Una empresa que sea un contratista independiente, cualquiera de ustedes, no puede mandar personas a un empresario para que ese empresario le dé órdenes, porque entonces en el papel sería una relación horizontal que se termina convirtiendo en una relación vertical, y ese movimiento es lo que se llama intermediación laboral indebida, ¿no? Los contratistas independientes están regulados hace más de 50 años en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Todos los que estamos aquí nos regulamos por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Ofrecemos procesos a los empresarios, a nuestros clientes. Ofrecemos resultados a esos clientes, ¿de acuerdo? También existen otras entidades en las relaciones horizontales que son los contratos laborales colectivos, que también se llaman los contratos sindicales. Los sindicatos se organizan y también pueden prestarle servicios a un empresario, pero esas personas que trabajan para ese sindicato no pueden estar subordinadas al empresario que contrata ese sindicato. Tiene que actuar, como dice el artículo 34, con autonomía técnica y directiva también. Tiene que ser independiente, es una relación independiente. De igual manera, aquí en la presentación están las percooperativas y cooperativas de trabajo asociado, que no pueden jamás mandar empresas a los empresarios o a los clientes, solamente pueden desarrollar procesos, pueden entregar resultados o pueden vender productos. Ejemplo, Colanta es una cooperativa. Colanta vende leche, no tiene ningún problema Colanta en ser cooperativa. Lo que no puede hacer Colanta es cambiar su objeto social y después mandar trabajadores a otra empresa. Comeva es una cooperativa del Valle del Cauca, desarrolla procesos, entrega resultados a sus clientes. Y por último también tenemos en otros los famosos contratos de colaboración empresarial, en donde un empresario puede suscribir un contrato, bien sea, por ejemplo, una unión temporal, un contrato de joint venture, puede ser un consorcio, un contrato de cuentas en participación, un contrato de administración delegada, que es un contrato distinto al contrato de prestación de servicios. Es un contrato diferente donde hay un gain sharing, unas ganancias compartidas, voy en las ganancias, voy en las pérdidas y compartimos los riesgos los dos, y esa es otra manera de yo poder tener relaciones horizontales. Entonces, lo importante, yo creo, ya para cerrar mi interpretación acá, mi intervención, es que yo haga relaciones laborales, haga tercerización, pero las haga cumpliendo la ley, cumpliendo los derechos fundamentales de los trabajadores, cumpliendo los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores. Si yo estoy en relaciones verticales, tengo que manejar las normas del Código Sustantivo del Trabajo cuando es contratación directa. Si tengo una ley, si tengo una empresa de servicios temporales, ha de cumplir la Ley 50 de 1990. Si yo estoy frente al tema de un contratista independiente, que es una relación horizontal, deberé cumplir el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Si contrato con un sindicato, también las normas que regulan
el tema de los contratos sindicales, que entre otras cosas un reciente decreto del Ministerio del Trabajo de enero reguló muy bien el tema de los contratos sindicales. Y así sería entonces el manejo, digamos, de las relaciones laborales en Colombia, para darle la palabra entonces al doctor Borda y que nos cuente un poco desde su visión y experiencia como ex viceministro. Doctor Borda, entonces le doy la palabra a usted para que nos cuente un poco este tema, cómo lo puede ver. Aló. Muchas gracias, Carlos, Catalina. Creo que ya mis antecesores dieron los elementos sustanciales del tema. Debo iniciar esta conversación haciendo la manifestación clara de que hace 43 horas ya no soy viceministro del Trabajo. Y por lo tanto, lo que yo diga acá no compromete al gobierno nacional. Anoche en la reunión de la Cámara estuvimos discutiendo este tema largamente y me sentí más libre para hablar sobre el tema del decreto y el tema en general de la tercerización. Yo lo que quiero hacer es unas precisiones para bajar un poco un estrés que hemos podido detectar en algunos empresarios por la expedición del decreto 583. Malestar que venía de atrás por los elementos que ya Carlos y Catalina anotaron, de un entendimiento errado del contenido y el alcance del artículo 63 de la ley 1429. La primera manifestación entonces consiste en decir que la capacidad reglamentaria del presidente de la República y la reserva legal que tiene que tener cuando trata un tema a través de un decreto no es ni más ni menos que los límites que tiene para reglamentar ese decreto. Esa ley, a través de un decreto, la ley 1429 es la ley del primer empleo y de la formalización y es una ley de carácter laboral. Por lo tanto, en un decreto del presidente que reglamente esa ley no pueden salir normas que tengan que ver con el derecho civil, con el derecho contractual o con el derecho comercial. Es decir, el decreto 583 mal podría reglamentar elementos de las relaciones jurídico-negociales de los empresarios colombianos. Cuando hablamos de tercerización, confundimos esa palabra con muchas otras y se usan con el mismo contenido y alcance sinónimos o palabras que tienen contenidos y alcances diferentes. La tercerización es un fenómeno del mercado, es un fenómeno de carácter económico, es un fenómeno de las relaciones negociales de quienes están en las diferentes cadenas del mercado. Y la reglamentación laboral, cuando se acerca a la tercerización, debe ocuparse solamente de los elementos laborales de la tercerización. Y así hicimos nosotros el trabajo pedagógico con los inspectores del trabajo desde que llegamos al viceministerio. Señores, señoras, ustedes no son funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, ni de la Superintendencia Financiera, ni de la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, no tienen que meterse a mirar cómo tiene organizado el negocio el empresario, cuál es la forma corporativa que le dio a su negocio o cómo organizó la producción o los servicios que él vende o pone a disposición de la sociedad. Usted lo que tiene que hacer, señor inspector del trabajo, es vigilar que los trabajadores de ese empresario se les respeten plenamente las garantías y derechos que tienen en el Código Sustantivo del Trabajo, en sus convenciones colectivas, en la Constitución Política, etc. Eso es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, favor entender el marco de reglamentación del decreto 583 como un decreto que reglamenta una ley laboral. Por lo tanto, no tiene que extenderse a decisiones de los empresarios que tienen que ver con el derecho civil o comercial. Y por esa razón está muy bien expresado cuando se dice es que la tercerización es un fenómeno del derecho civil y comercial y está permitida en Colombia.
Lo que pasa es que no se puede utilizar como instrumento para violar derechos laborales. Y se torna en ilegal, desde el punto de vista del derecho laboral, los elementos de tercerización, externalización o como se quieran llamar, cuando se utilizan con intención y lógicamente se logra la violación de derechos laborales. Entonces digamos que ese es un primer sentido de la norma que yo creo que en nuestra discusión de ayer dejó un poco tranquilos en ese sentido a los empresarios que teníamos ayer. ¿Qué hace el decreto? El decreto lo primero que hace es definir 9 términos que nos parecieron fundamentales para poder fijar el contenido regulatorio de esta norma. Y se ocupa de algunas definiciones que están en la ley desde hace 50 años con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo. Colombia es un país avanzado en materia laboral, es protector de las relaciones laborales y tiene un desarrollo jurisprudencial a partir de la Constitución del 91 que es progresivo siempre en desarrollar también 9 principios que están en el artículo 53 de la Constitución Política. El Congreso de la República tenía que sacar un estatuto del trabajo y nunca lo hizo. Entonces esa tareita la hizo la Corte Constitucional y ha venido concretando el alcance de esos elementos que están en el artículo 53 de la Constitución. Y allí hay unas definiciones claras. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que ya comentaron, es clarísimo. En Colombia es un contratista independiente todo el que le preste servicios a otro en forma independiente y por su cuenta y riesgo. Y por lo tanto es el responsable de las garantías y derechos de sus trabajadores, con un elemento adicional, y es que si los incumpliere, son solidariamente responsables por la obligación de cumplimiento de esos derechos, tanto el proveedor como el beneficiario del servicio. Y luego dice que es un simple intermediario. Un simple intermediario es el que le puede coordinar o llevar gente a trabajar a un empresario o a una empresa o lo que podríamos llamar a un beneficiario, pero tiene la obligación, que está muy clara en el artículo 35, de decirle a los trabajadores que van a trabajar a esa empresa quién es su empleador, y el empleador es el beneficiario. Y si no les dice en forma clara y expresa, queda responsable de las obligaciones laborales que asume el empleador. Figura totalmente diferente a la de las empresas de servicios temporales, regulada plenamente en la Ley 50 de 1990. Nuestra discusión con la Asociación de Empresas de Servicios Temporales es en el sentido de que tienen que estar tranquilos de que aquí también se definió claramente el trabajador en misión, y no con una nueva definición, sino con la misma que está en la Ley 50 y en el decreto reglamentario de la Ley 50. Por lo tanto, cero estrés, señores de las empresas de servicios temporales, porque aquí no se está tocando para nada su actividad, ni la forma como está regulada esa actividad en la ley ya. Hicimos una simple definición de lo que es un beneficiario y un proveedor, con el fin de que los inspectores del trabajo no anden utilizando otro tipo de términos para definir la relación jurídica entre un beneficiario y un proveedor en términos laborales. Definimos la actividad misional permanente porque está en la ley, en el artículo 63 de la ley 1429, y por último hicimos un ejercicio de lógica formal jurídica trayendo a la definición de tercerización laboral los 2 elementos que tiene el artículo 63 en forma un poco confusa. Ese artículo, como decíamos en el almuerzo, no quedó bonito, ese artículo no quedó tan bien redactado, ese artículo trae confusiones y por eso este decreto 583 se puso juicioso en el término de definir que para poder
en un acto administrativo sancionatorio, caracterizar como ilegal una actividad de tercerización laboral, hay que tener los dos elementos. Uno, que sean actividades misionales permanentes, pero adicionalmente que a través de ellas se estén violando derechos laborales. Las dos consustanciales, una sola no sirve para expedir un acto administrativo sancionatorio del Ministerio del Trabajo. Señores inspectores, lo que les decimos todos los días o les decíamos es: ustedes tienen que constatar los dos elementos para poder sancionar. Y allí es donde creamos los elementos indicativos para los inspectores laborales que los pueden llevar a iniciar acciones o procesos administrativos sancionatorios. Y hay 9 elementos que no son conductas sancionables, en eso quedó absolutamente claro el decreto, sino que le sirven como elemento objetivo a un inspector para poder iniciar entonces una actividad de carácter administrativo sancionatorio. Y mírenlos muy rápidamente: contratar al proveedor para las mismas labores que se realizaban para los beneficiarios sin informar a los trabajadores, que exista vinculación económica del beneficiario y del proveedor y que haya falta de capacidad financiera del proveedor para poder pagarle a los trabajadores. No se imaginan ustedes lo que hemos encontrado en ninguna de las empresas aquí presentes. Es nuestra discusión con la ANDI permanentemente. Cuando uno se sienta con la ANDI y empieza la discusión, uno dice: no, pero es que aquí estoy sentado con los empresarios del trabajo decente. Ustedes, aquí no están los del trabajo indecente. Aquí no están temas como nos hemos encontrado, por ejemplo, en una mina en una parte del país, donde llegaron, abrieron la mina, hicieron un contrato de arrendamiento de maquinaria y trajeron unas personas a manejar esa maquinaria para extraer el material, y luego se dañó el negocio, se bajaron los precios, levantaron el negocio. El señor dueño de las máquinas llegó un día y dijo: vengo por mis máquinas, y bajó a los trabajadores de las máquinas y se llevó las máquinas. El dueño de la mina, que era un fondo, simplemente nunca vino. O sea, esos son de los que dicen: no conozco Colombia ni pienso volver. Simplemente tiene una inversión. Pero el operador también desapareció de la mina y los trabajadores quedaron ahí y le preguntaron al celador: oye, ¿y dónde reclamamos nuestros salarios y prestaciones? Y les mostró: mire, cuando usted vino trabajaba en una empresa que se llamaba, no sé, Gente Feliz, ¿sí? Gente, no sé, o lo que sea. Esa empresa queda en tal parte, vaya. Llegaron y era un pequeño local de 3x3 y ahí dice, no, o sea, para arrendar. ¿Sí? Esa empresa, que era la que supuestamente iba a responder por los salarios y prestaciones de los trabajadores, estaba en todos estos elementos indicativos. Eso es lo que no puede suceder y no sucede en ninguno de los que están aquí sentados. Ese es el trabajo indecente, eso es lo que se quiere, y hay así de casos. No están aquí presentes, pero hay así de casos. Entonces, con esos elementos indicativos, usted perfectamente puede iniciar el proceso y enrutarlo hacia la definición de tercerización ilegal que trae el decreto. El tema del principio de realidad ya lo comentó Catalina con mucha claridad. Las otras elementos del decreto son muy simples, como por ejemplo que los inspectores pueden iniciar de oficio y no tienen que tener una solicitud de parte para iniciar este tipo de actividades. Las sanciones se mantienen en 5.000 salarios, hasta 5.000 salarios mínimos. Eso no es un escándalo, porque yo lo puedo comparar con las sanciones en el tema de competencia, ¿no? Yo les contaba anoche que en una discusión que en la Presidencia de la República me estaban regañando muy duro porque había puesto una sanción de
de 1.500 millones de pesos a una empresa muy importante de este país, y me regañaban, y yo le dije, oiga, pero ¿cómo es el tema? Porque es que Robledo ayer le puso 32.000 millones de pesos al papel higiénico, y yo le pongo 1.500 millones de pesos al trabajo, y usted me regaña. ¿Será que es que en Colombia vale más el papel higiénico que el trabajo? O sea, era una forma de demostrar, oye, el trabajo es una figura que lo acompaña a ustedes desde el día que nace, con la figura de la prohibición del trabajo infantil y la erradicación del trabajo infantil, hasta que se muere con las normas de seguridad social y protección de la vejez. Esa sí es una categoría permanente de hombres, mujeres, niños y familias colombianas, y por eso es tan importante proteger la calidad del trabajo en Colombia. Esto no es ni izquierdismo, eso no tiene nada que ver, eso está en la Constitución política. Por eso estos temas del decreto son temas que nos gusta mucho tratar, y ahora con más razón estando en el asfalto y por fuera del gobierno, porque nos parece que construyen país y van a construir paz. Esas eran como las reflexiones que yo tenía sobre el decreto. Muchísimas gracias, doctor Borda. Muchísimas gracias a